Jesús y Nicodemo. Y el segundo título, bueno, y el tercero dice el amigo del esposo. Y después viene el último, que dice el que viene de arriba. Todos los libros, todos, no estaban separados por título. Esto lo hizo el traductor. Algunas traducciones tienen un título, otros tienen otro título. O cambian algunas palabras y demás. Lo que te quiere más o menos decir el título es de qué se va a referir en ese párrafo. Yo no me moví, ¿eh? Me voy a poner una cinta. En ese párrafo, ¿sí? No, ¿sabés qué son los cachetes? Cachete, me lo cachetudo. Sí. ¿Ah? ¿Qué, qué- qué es eso? No, pero eso rojo, ¿qué es? Mm. Vos estás en la primera carta de Juan y nosotros estamos en el Evangelio de Juan. ¿Mm? Entonces, ahí tenés. ¿Mm? Cada traductor, les decía, es como que ha hecho una división en partes, como para estructurarlo el libro. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si uno quiere estudiar el capítulo 3 que tenemos hoy, tendríamos que recordar un poco del final del otro capítulo. O sea, esa estructuración que hicieron es más que nada como para ponerle un título y dividirlo. Pero en el original no estaba, estaba todo de corrido, ¿sí? Eh, por eso hay muchos estudios bíblicos, como este que tiene él, que es un espectacular, que los temas no los cortan, sino que los arrastran, los siguen. Y de hecho, para empezar con este, tendríamos que recordar, aunque sea un poquitito de otro. Bueno, ¿quién va a orar? No mires para otro lado. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que has dispuesto, Señor, en el corazón de Daniel, nuestro hermano, Señor. Te pedimos que nos ministres, Señor, a través de tu palabra, de este estudio, Señor, que prepares nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, tu enseñanza, para que traigas la revelación, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y la podemos poner por obra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a cada hermano que hoy pudo venir, Señor, a recibir esta palabra. Y los que no pudieron venir, Señor, te pedimos que también este estudio pueda llegar a ellos, Señor, en el nombre de Jesús y tu revelación, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta cuarta clase donde vamos a estudiar el tercer capítulo del libro de Juan. Está dividido, como habíamos visto, en cuatro partes, aunque todas están hilvanadas entre sí. Como introducción podemos decir que, como estábamos hablando recién, al final del capítulo anterior, fíjense los últimos dos versículos decían en el capítulo anterior, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A forma introductoria, que nos quede claro que Dios es tres cosas fundamentales, tres atributos fundamentales. En todos los lugares está, omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Y omnipotente. Todo el poder es de Él. Entonces, lo que podemos decir que
las profundidades del corazón de cada uno de nosotros, Dios los conoce. Y Jesús conocía a todas las personas que estaban alrededor. Y en este capítulo vamos a ver el encuentro, uno de los encuentros que tiene, y la persona con la que se encuentra es Nicodemo. Es maravilloso. El libro de Juan tiene un montón de cosas, 7 encuentros. Él se encuentra con 7 personas, 7 veces dice yo soy, 7 milagros son los que hace. Tiene 7 procesos con los discípulos. Entonces el 7 está muy presente, porque el 7... Uy, disculpe. Vení. Acá tienen lo que quieran. ¿Dónde está? Vení, vení. Me olvidé de traer la... Entonces, hoy se va a encontrar con Nicodemo. Recién empezamos, ¿eh? Mirá, ¿qué dice ahí? Introducción. ¿Y quién era Nicodemo? Era un personaje fariseo que vio y creyó los milagros de Jesús porque algo veía, algo sentía, algo lo tocó. Entonces vamos a empezar con la primera división del libro, que es Jesús y Nicodemo, del versículo 1 al 15. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, y los fariseos tenían una característica muy complicada. Eran muy religiosos, extremadamente religiosos. A diferencia de nosotros, hoy cristianos que creemos en la salvación por fe, todos los judíos religiosos creían en la salvación por obras. ¿Cuáles eran las obras? Ir con las leyes. Si no cumplían con las leyes, no se iban a salvar. Y eran tan estrictos que las cumplían al pie de la letra, siempre. Y fariseo significa puro o separado. Y esa pureza era una pureza externa, no era una pureza del interior. No era un amor propio, o sea, tener... No tenía que ver con eso, tenía que ver pura y exclusivamente con estar limpios por fuera. Jesús los llamaba a los fariseos, los llamó siempre hipócritas, ¿sí? Y Nicodemo era un hombre muy inteligente, muy sincero, que tenía muy buen conocimiento, era de un maestro de primera, y bueno, algo había visto, algo había sentido, algo había percibido, ¿sí? Y bueno, vino a verlo a Jesús. Y en ese versículo que dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vemos que ahí hay 3 máscaras. Una máscara, cuando vos querés ir a una fiesta, a veces te pones una máscara. ¿Qué es una máscara? Es lo que representás según el lugar donde estás, ¿sí? Por ejemplo, Nicodemo, que cuando estaba con ellos, era uno de los fariseos. Esa era la máscara que se ponía. La segunda máscara que aparece acá es que cuando salía de entre los fariseos, caminaba por la calle vestido de fariseo, ¿sí? Y ahí, muy contento, le decían, ahí va Nicodemo, mirá, el principal de los judíos, el hombre destacado. Pero debajo de esas 2 máscaras estaba ocultando una personalidad como la tuya y como la mía, ¿sí? La tercera máscara, la verdadera personalidad, en esa tenemos al Señor, a un señor que es de un alto cargo en una gran compañía, por ejemplo, presidente de, no sé,
de Coca-Cola, que durante el tiempo que está en la empresa, todos los respetan, nadie justo, o sea, se mantiene ahí. Después, cuando llega la hora de almorzar, tiene una relación distinta con algunos porque se junta con otras personas, ¿sí? Y luego cuando llega a la casa se saca los zapatos, se pone las pantuflas, se relaja y empiezan a aparecerle los problemas que son de la casa, ¿sí? Todos somos así, en cierto aspecto y en cierta medida. Y Nicodemo era alguien que era un judío que tenía reconocido perfectamente la voluntad de Dios, las profecías, ¿sí? Pero sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos que lo peor que tenía eran las dificultades para entender la verdad espiritual. Y esa es la manifestación de mucho de lo que pasa con la gente que no puede entender lo espiritual y se queda en lo que es conocimiento. Dice el segundo versículo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y fíjense que dice sabemos, no era él solo. Porque nadie puede hacer estas señales con Dios o con él. Nicodemo empezó a sacarse un poco la máscara, ¿sí? Imagínense que si él tenía ese cargo, ese conocimiento, y no hubiera sido tocado en algún punto por lo que vivió, él no se hubiera acercado a Jesús, al contrario, lo hubiera perseguido. Ahora, qué raro que vino de noche. Vino de noche porque si no los otros judíos lo iban a tocar a él. Se sacó la máscara porque entendía que esta persona, Jesús, tenía algo que él había, pero no llegaba a entenderlo del todo. Entonces vino a pedirle algunas explicaciones. Vino a preguntarle cosas espirituales que él tendría que haber podido aprender por sus conocimientos. ¿Sí? Vino a reconocer a un Galileo, nacido en Belén, que vivía en Nazaret, que no tenía formación de los rabinos de Jerusalén, y lo reconoció como rabí o maestro. Vino a consultarle sobre temas espirituales de mucha importancia. Y todo porque es una deducción un poco lógica, ¿no? O tiene poder para hacer milagros y señales, como convertir el agua en vino, o hay algo que ese poder viene del diablo o ese poder viene de Dios. Entonces, como él tenía esa sensación, ¿sí? Veía en esas señales la claridad de Dios en él. Esta conclusión también era compartido por otros fariseos que quizás sean de menor rango y estaban ahí tratando de buscar un poco qué era lo que pasaba. Y por otro lado, Nicodemo tenía el problema de ser fariseo. Y ese iba a ser uno de los peores puntos para él. Entonces en el tercer versículo dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces imagínate Nicodemo, con todo su conocimiento, escuchó esto y escuchó hablar del reino de Dios y de que naciera de nuevo y no sabía de qué trataba. Un ex religioso no sabía lo que era el reino de Dios, no sabía lo que era el nacimiento, el nuevo nacimiento, ¿sí? Él sabía que Jesús era un maestro enviado por Dios o enviado de Dios, ¿sí? Pero no podía
terminar de sacarse el maquillaje que le había quedado puesto, la máscara que todavía le tapaba un poco los ojos. Y esto tiene que ver un poco con nuestra realidad personal, ¿no? Que muchas veces esas máscaras que nos ponemos no nos dejan ver la realidad, no nos dejan crecer. ¿Cuántos de fariseos tenemos? Muchos de nosotros. ¿Y cuántos de orgullo por tener el traje del fariseo? ¿Mm? Ese orgullo, que por la calle nos reconozcan o que vengan y te digan, uy, qué bien que predicás, es algo que te produce orgullo, pero ese orgullo, yo no hice nada, ¿eh? Eh, Fíjense que dice ahí, no solo sus ojos nos contemplan, sino que su palabra alcanza nuestros rincones más íntimos. Y además nos recuerda que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante Él, a quien tenemos que dar cuenta. Porque cuando aparece Dios, ahí se te caen todas las máscaras. Y sabés que Nicodemo estuvo a punto. Dice Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce cada una de las cosas y muchas veces esa religiosidad no nos deja ver las cosas. Jesús agarró el toro por las astas, como haríamos nosotros con alguno, ¿no? El mejor predicador, el mejor evangelista, el que mejor podía convencer a la gente era Jesús. ¿Y qué hizo con Nicodemo? Lo agarró y le dio algunas claves. Y le dijo que el hombre en el estado actual no podía salvarse por sí mismo, a diferencia de lo que decían los fariseos, sino que le faltaba algo más, que el nuevo nacimiento no tenía que ver con la naturaleza, no tenía que ver con un nacimiento de la carne, sino que tenía que ver con nacer al Espíritu. Para Nicodemo, el idea de nacer de nuevo encerraba solamente esa expresión de ¿qué tengo que hacer? ¿Meterme dentro de la panza de nuevo? Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver que en la estaba también implícita la idea de nacer de un modo diferente, o sea, de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir de otra naturaleza? De otra naturaleza quiere decir que no es la naturaleza biológica, sino que le dedicó un montón de tiempo a explicarle esa nueva naturaleza que es el espíritu. Ahora, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que él usó significa nacer de lo alto. Ese es el original griego traducido. No es nacer de nuevo, sino nacer de lo alto. Pero parece que solo pudo pensar en un nacimiento físico, porque aunque se sacó la máscara de fariseo, le preguntó, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno ya, que es adulto, volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo?
Y Jesucristo no estaba hablando de un nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. El motivo de la confusión era aparentemente que él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando uno se mete en la letra, pero no vive, no tiene ningún crecimiento. Son esas personas que viven en el mismo lugar, esas personas que se quedan ahí, que ante los problemas y las piedras se caen, porque no tienen lo que necesitan espiritualmente. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Ah? ¿No? No, a mí no me tenía. Me preocupé porque te vi que te refregabas el ojo, te lo ibas a sacar por acá atrás. El quinto dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les parece que quiere decir nacido del agua y nacido del Espíritu? A ver, dice ahí en el versículo, el que no naciera de agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan el capítulo 2? ¿Qué pusieron en las tinajas? Agua. ¿Y qué representa el agua? Teológicamente el agua representa la palabra de Dios. El que no nace de la palabra de Dios y no nace del Espíritu, este no va a llegar. Eso es lo que quiere decir. Una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios. Porque si vos lees la palabra de Dios, pero no está el Espíritu Santo, no la entendés. O sea que nosotros por suerte tenemos las Sagradas Escrituras y ellos no la tenían, pero tenían algunas cosas, papiros, Isaías, todos los profetas, y ellos los estudiaban, pero se quedaban con eso. O tenían una cosa o tenían las dos. Nosotros, por suerte, tenemos las dos. Utilicemos las dos, ¿sí? El Espíritu Santo es quien toma a esas escrituras y hace vivas, porque si no son muertas. Nadie puede ser un renacido sin que la palabra de Dios sea aplicada a través del Espíritu Santo, como si fuera la jeringa y la inyección. Si vos tenés el frasquito del remedio que tenés la jeringa, no va a entrar. Bueno, si no está el Espíritu Santo, si no mora en vos, si no te arrepentiste de los pecados, si no hiciste el acto de aceptar a Jesucristo, no empieza a funcionar. Una vez que aceptaste a Jesucristo, comienza un proceso de santificación inmediato y después uno que va a seguir el resto de tu vida. Y eso Nicodemo se lo dijo clarito. Una, en la actualidad, vos y yo, somos renacidos por medio de la palabra o del agua y por medio del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo convierte en realidad el corazón humano en un nuevo corazón. Y al nacer del Espíritu, estamos en una situación en la cual Cristo puede actuar en nuestra vida. Y no se olviden que Cristo está pegadito como un solo Dios al Espíritu Santo. Juan 1:33, no lo tengo. Acá está. Dice, sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él,
es ese el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración. Ahí un maravilloso libro cortito es el de Tito. Y Tito en esos versículos y en ese capítulo dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor, perdón. El término carne se refiere a la naturaleza humana pecadora. Y lo que Jesús está explicando es que esa naturaleza solamente puede producir algo semejante a ella. Por eso dice en el versículo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del pecado, pecado es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? La conclusión inevitable es que desde Adán todos nacimos de la carne. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, viene a levantar a través de Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo a través del Espíritu Santo viene de esa carne pecaminosa y haya una regeneración por haber perdón de nuestros pecados. Estaba también explicándole a Nicodemo, pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, no solucionaría nada porque seguiría heredando la misma naturaleza pecaminosa. En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Te quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles, le dice. Jesús acaba de darle la vuelta a todos los conceptos religiosos que él tenía. ¿Sí? Le había dicho, esto es nuevo, esto es lo que tendrías que saber desde un principio. Usa una ilustración y compara al Espíritu Santo con los movimientos del viento. Si vos estás parado en un lugar, hay viento y no sabés de dónde viene. A veces viene del frente, de costado, de atrás. Así es el Espíritu Santo. Ninguno de los dos se puede ver, ni el viento, que explica esto es que no es un poder que el hombre pueda someter, no lo podés controlar. Y como decíamos, sus caminos, sus movimientos, ni su origen lo podemos entender por más que seamos del campo. Sí, lo puede entender el meteorólogo, pero en esa época no había meteorólogos. Y nosotros tampoco, si nos paramos acá, sabemos de dónde viene el viento, o por qué sufrió, o por qué surgió. Es una obra que escapa al análisis del hombre natural, lo que le está diciendo. La nueva vida que el Espíritu produce en el corazón del creyente es efectiva y tiene efectos visibles. ¿Sí? En el versículo, ese era el 8 y el 9, el 7 y el 8. Ahora vamos al 9 y al 10. Acá es cuando ya me pongo que digo, vamos a ir un poco. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Bueno, sí. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, y acá ejemplifica el Espíritu Santo con el viento, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. A ver, explícale a una persona que tiene tanto conocimiento el Espíritu Santo.
que no lo tiene en cuenta, porque los fariseos hablaban de Dios, nada más. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, cumplía una función y se iba. Hoy mora constantemente, está acá entre nosotros flotando, aparte de estar en nuestro corazón y darnos vida espiritual. Somos el templo, somos su morada, pero no está encerrado en nosotros. Porque nuestras oraciones, por ejemplo, nuestras ministraciones, nuestras palabras, ¿sí?, hacen que también actúe, y que actúe en una familia, y que restituya, que regenere, que una, que muchas veces estamos alabando y estamos sintiendo esa presencia, ese abrazo del Padre, esa sensación de cariño, esa sensación de sentirse amado. Muy bien, amado, esa es la palabra. Entonces, ¿ese quién es? Ese es el Espíritu Santo, el que Jesús dijo, yo me voy pero se los dejo, les voy a decir que venga, se los voy a dejar para que esté con ustedes. Por eso es una ves lo que dice ahí, que es una ilustración. La obra del Espíritu Santo la va comparando con los movimientos del viento. Y la fe también. Si nosotros tenemos fe, sabemos cómo vamos a terminar, pero porque iba a terminar y que por ahí se nos metía en la cabeza que iba a terminar. O ibas al médico así porque, sí, ninguno de los dos debe ver, ni el Espíritu Santo ni el viento. Son un poder que el hombre no puede someter a su control y sus caminos son desconocidos. No conocemos el origen ni nada por el estilo. ¿Y qué dijo Nicodemo? Le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que ya se cansó. ¿Viste? Vos sos el maestro y no sabés. Nicodemo ya se había sacado todas las máscaras que tenía, ya estaba totalmente desnudo adelante de Dios, de Jesús, y dice, con su personalidad real, temblando como una hoja, preguntando qué era y cómo. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel y no sabes qué hacer? Parece que hasta lo cargó, ¿no? Cuando venimos a Jesús, cuando se caen todas las máscaras en ese momento, no podemos utilizar ningún frente a Jesús que nos tape, que nos llene, que nos permita defendernos. Estamos completamente indefensos y Jesús nos va a ver tal cual como somos y tratará a uno como corresponde, a cada uno como corresponde. Y Nicodemo era otro que él quería tratar. Y vuelvo a repetir, estuvo a punto. De cierto te digo, que lo que sabemos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Los fariseos sabían que dos personas no habían ido al cielo sin ver la muerte. Uno era Enoc, porque lo dice, y otro Elías. Ahora, decirle a un fariseo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, le debe haber llenado de muchas preguntas. Porque acá Jesús está diciendo que ni Enoc ni Elías subió al cielo. Está desde el cielo, bajó él, el único, y él es que es revelador. Lo confunde más quizás, ¿sí? Sé lo que dice ahí arriba, al principio, lo que sabemos, de lo que sabemos, o lo que sabemos, hablamos.
Y nosotros cuando hablamos, cuando evangelizamos lo que sabemos. Damos testimonio de lo que sabemos, testificamos de lo que sabemos, damos la vida. Y si testimoniamos terrenales, que era lo que hacían los fariseos, y no tienen fe, no creían, menos van a creer de las cosas celestiales. Él era el único que podía hablar sobre el cielo, en el cielo. Ahora es verdad que muchos que han ido al cielo después de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, ellos pensaban también que iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que era parte del cielo. Y Jesús le dice, no. El Nuevo Testamento dice otra cosa. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto se lo está diciendo a Nicodemo. Todo el capítulo pasó una noche tratando de convencerlo. ¿Recuerdan la historia de Moisés y las serpientes que venían a... Dios le dijo a Moisés, hacete una serpiente de bronce y ponela en un asta, y cuando alguno sea picado, que mire la serpiente y se va a sanar. Eso es un tipo de lo que va a pasar más adelante y con Jesucristo en la cruz. Y por eso le dice, por eso ahí dice, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si miraba el hombre a la serpiente de bronce, iba a vivir. Y si vos y yo miramos a quien murió en la cruz y creemos en él, vamos a tener vida eterna. Así también Cristo, levantado en la cruz, fue visto por todos los hombres desde aquel momento al fin de los tiempos. Pero tenemos una cosa, tenemos libre albedrío para poder creer o no. También, bueno, ¿ves? Cuando me agarra sueño ya empiezo a poner las cosas dos veces. Tanto lo que el Hijo debía hacer como la hora señalada para ello había sido destinado desde antes de la creación del mundo. No nos olvidemos que Jesús estaba al lado de Dios cuando crearon todo. El segundo título es, de tal manera amó Dios al mundo. Sigue hablándole a Nicodemo y le está explicando más profundamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, del unigénito Hijo de Dios. Ahora está tratando de motivarlo más profundamente y bajando un poco los decibeles, porque le está hablando un poco más claro. El motivo de todo esto, le dice, es que Dios ama al mundo, y ama y amará al mundo. Dios, Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo eso está explicando a Nicodemo. Fíjate cómo uno cuando está evangelizando tiene que empezar a sacar de la cabeza al otro, ¿no? Junto a la palabra cree está la pequeña preposición en. Todo aquel que en él cree. Significa creer en Cristo, confiar plenamente, sacarnos
el peso del pecado por arrepentimiento. Y es un asunto personal, de cada uno, es individual. La fe es individual. Y es necesario que crea que Jesús murió por vos y por mí. Jesucristo no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra, vino para salvarla. Pero Jesucristo va a venir por segunda vez y ahí se va a juzgarla. Ahora, Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea de él. Y el que no crea en él ya fue condenado. Quiere decir que el día que nosotros estemos ahí arriba, vamos a ir o por una puerta o por la otra, o por un lado o por el otro. Si creemos, vamos a ir a un lado, y si creemos, ya estamos condenados. Así que uno de los mayores ateos en el momento de su muerte, lo único que llegó a decir es: ¡ay, cuánta soledad! Pero ya era tarde, o no, porque por ahí Dios, con su misericordia, entendió el mensaje a su manera y Él ama al mundo y ama a cada uno de nosotros. Aquel maravilloso nombre es Jesús, y su nombre es Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree en aquel nombre ya no está condenado, sino que tiene vida eterna. 19 y 20 dice: y esta es la condenación, Nicodemo. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos despacito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo. Los hombres amaron más la oscuridad que la luz, que sus obras. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Bueno, esto es parte del palabrerío de siempre Juan, ¿sí? Esos trabalenguas. Dice: para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz moral, espiritual del mundo, y con su venida al mundo, su luz ha resplandecido en toda la claridad. Perseguido, lo han vapuleado, torturado, lo han colgado en una cruz, murió, resucitó, y todo el cristianismo fue perseguido hasta el día de hoy. Y lo trágico es que los hombres amaron mucho más las tinieblas que el pecado y se rebelaron contra la luz. De hecho, en lugar de responder al amor de Dios, amando al Hijo, la mayoría de los hombres amaron el pecado y lo rechazaron. Y acá hay un punto que me gustaría decir. Dice Juan el Bautista, en otro libro, que teníamos que producir frutos de arrepentimiento, porque él venía a bautizar para arrepentimiento, venía a preparar el camino para que nosotros... Y una de las cosas que pedía Juan el Bautista es que el arrepentimiento sea rápido y nos demos cuenta de que tiene que ser inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque si dejamos alguna cosita guardada para hacerla más adelante, porque nos gusta seguir estando en ese pecadito, que es pecado tanto como un pecado grande, puede ser que mañana no nos despertemos y el arrepentimiento tenemos. Dios nos va a decir: ¿y? ¿Por qué hacías eso? ¿Por qué mirabas porno? ¿Por qué chateabas con otra persona? El Antiguo Testamento para que me ubique en tiempo y espacio. El Antiguo Testamento presentaba dos aspectos de la venida del Mesías. Decía que iba a venir como Salvador
ir para pagar la pena, y el otro aspecto era su venida como juez. Y los fariseos iban a encontrar, porque esto es lo que explica, ellos esperaban a uno que venga con 10 legiones de ángeles para reventar a los romanos. Se imaginaban eso. Pero no entendían, no entendían que Jesús primero vino a salvar al mundo y que después también vino a juzgarlo. Todo está puesto de Dios en las manos del Hijo para que Él sea el que haga todo. Y Jesús se lo explica a Nicodemo con suma claridad que en esta ocasión Dios no había enviado a su Hijo, a Él, para juzgar al mundo, sino para que sea salvo. No vino para juzgar, vino para salvar. En Cristo no hay ninguna condenación, dice Pablo, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay quienes piensan que en la actualidad nuestro mundo está siendo juzgado. No tienen ni idea de lo que va a ser el juicio. ¿Sí? El mundo no está siendo juzgado, el mundo está perdido. El hombre ya está condenado, ya está en una prisión, esperando el momento de ser ejecutado, pero el Evangelio le dice que ese ser humano prisionero se le puede ofrecer perdón. Eso es lo que el mundo... Versículo 22, le sigue diciendo a Nicodemo, después de esto, mejor dicho, ya no estaba hablando más con Nicodemo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan no había sido aún encarcelado. En esos días, Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se había acercado. Pues fue entonces, ¿sí?, antes de ser encarcelado. ¿Quién lo encarceló? El rey de los judíos, terrenal de los judíos, Herodes, el tetrarca, porque había una mujer que no quería a Juan el Bautista, que era su esposa, bailar muy bien y seductoramente a su hija, y su hija, como premio, quiere la cabeza de Juan el Bautista. Estamos perdidos, el mundo está perdido. Fue después de la tentación del Señor que Juan fue encarcelado, y esto es lo que cuentan otros evangelistas. Esa información sale de comparar los libros, los 4 libros, ¿no? El Señor decidió apoyar el ministerio de Juan, unir sus fuerzas a las de él, y el lugar exacto en que estuvieron es Enón junto a Salim, bastante cerca el uno del otro. Por lo que veremos a continuación, esa cercanía generó conflicto entre algunos de los discípulos. Aún estando con Jesús, los discípulos se peleaban entre ellos. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mirá que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Juan el Bautista, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dada del cielo. Nos estamos imaginando que los discípulos de Juan, el Bautista, estaban un poco celosos y envidiosos porque Jesús crecía en popularidad. Parecieron sugerir que parecieron que le decían a Juan que él tendría que haber hecho algo para que no pase eso, dejar de mencionar el nombre de Jesús. ¿Sí? En principio, le decían, fue un error haber dado el testimonio de Jesús, porque ahora todos se van con Jesús. Vosotros, eso me hace reír, ¿sabes por qué? Porque a veces ves gente de la iglesia que está 5 o 6 años en la iglesia y un día se van atrás de otro. De otra iglesia, de otro formato, de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro empieza a tener más éxito. Pero es maravilloso lo que va a terminar diciendo Juan. Pero vamos a explicar esto. Entonces,
siguió siendo el mismo, ¿sí? Venían las masas a buscarse y bajaba su fama y empezaba a caer en el olvido. Pero pudo mantener un equilibrio porque siempre hubo, desde el principio, en vista, una cosa importante, que era más grande que él y que no podía desatarle la correa de sus zapatos. Para terminar de explicarle a sus discípulos el papel que tenía en relación a Cristo, acá emplea conocida, la del esposo y la esposa. Ven en el versículo 29 que él dice, él tiene la esposa, es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que tiene la esposa, Jesucristo, el que tiene la esposa, que es la iglesia, es el esposo, Jesús. Más el amigo del esposo, Juan el Bautista, se goza estando a su lado cuando le oye grandemente la voz del esposo. Pero la cosa más que dice a sus discípulos es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, si el ministerio de Juan el Bautista caía, era porque crecía el de Jesús, el que él había venido a predicar, a predecir, a avisarle al mundo que iba a venir. La iglesia es la iglesia de Cristo, ganada por su propia sangre. Solo él debe recibir el honor y el servicio del pueblo. Juan el Bautista no deja de ser como vos, siervo. No podía ser más feliz que escuchar a las personas que habían dejado de mirar a él para seguirlo. La misión estaba terminada y ahora le tocaba retirarse lo más discretamente posible. A partir de ese momento lo que convenía era que Cristo continuara creciendo en la estimación de la gente, mientras que él pasaba al anonimato. Cristo crecería de la misma medida en el que él menguara. Y realmente esto es un principio bíblico. Cristo crecerá en nosotros al mismo tiempo que nosotros moramos al egoísmo, al orgullo, a la carnalidad. Si no morimos a nosotros mismos, Cristo no crece, no le damos lugar. Si nos quedamos en el pecado, Cristo no crece, no le damos lugar. El último título dice, el que viene de arriba. Y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta final es un resumen. Es un resumen. ¿Por qué es un resumen? Porque fíjense lo que dice, el que de arriba viene, ¿quién viene de arriba? ¿Quién bajó del cielo? Jesús. Es sobre todos. El que es de la tierra, es de la tierra. Cosas terrenales habla, porque nunca estuvo en el cielo. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio en el cielo y oyó en el cielo es lo que testifica. Y nadie recibe su testimonio. O sea, la libertad que Jesús da no es un jefe jerárquico que nos va a poner un chip en la cabeza para meternos a todos, porque eso sería más fácil y todos somos salvos. ¿Sí? Por más que vino del cielo y testificó, por más
que pasaron todas esas cosas, dice ahí, y nadie recibió su testimonio. Cuando se refiere a nadie no es tan estricto, pero es nadie, es muy poca la gente que recibe el testimonio, que conoce a Cristo y se convierte. Y este es el ejemplo de Nicodemo que tenemos en este capítulo. Y después dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Vos y yo, a medida que recibimos y aceptamos a Jesucristo, empezamos a dar testimonio de Dios. Porque el que Dios envía, las palabras de Dios habla. Jesús habla las palabras del Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Eso es otra cosa que es muy común escuchar, que es una falacia total. Te doy una porción más grande del Espíritu Santo, o doble, o triple. No, no viene en lata, ¿eh? Viene cuando recibimos a Jesucristo y cuando cumplimos con los mandamientos y cuando amamos al prójimo y cuando tenemos una vida de santidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo, todo lo que vimos, oímos, Carlos. Esta es la conclusión. Todo testimonio que atestigua de Dios es verdadero al mundo. Juan el Bautista expuso con toda claridad que el Señor Jesucristo era superior y presentó este maravilloso testimonio sobre el Señor Jesucristo. Este sería el gran resumen de este capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La tiene ahora mismo. Y esta verdad no se puede expresar en forma más clara. Es evidente que Juan el Bautista predicó el Evangelio, proclamó que los seres humanos están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener vida eterna por la fe. Qué testimonio elocuente es de aquel mensajero. Qué gran testimonio sobre el Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué testimonio damos del mensajero? ¿Qué testimonio de Jesucristo? La semana que viene vamos a ver el capítulo 4. Y tenemos todavía 15 minutos. Mira, cada vez vamos afinando más el lápiz. ¿Qué pregunta hay acá? Cuéntenme. Ah, bueno. ¿Vos querías preguntarme algo? Pará. Así que quedás en la eternidad. Mi pregunta es, cuando se acerca a Nicodemo, ¿Jesús lo recibe solo o estaba con los discípulos? No lo dice en ningún lado, pero se supone que lo recibe solo. Porque los discípulos debían tener tanto miedo de estar al lado de Nicodemo que... Y lo otro no sería una pregunta, sino que sería como una conclusión mía, que lo entiendo así, que es como una masterclass de evangelismo. Exacto. O sea, le dice a Nicodemo que se tiene que... Primero lo recibe y lo recibe como es, como maestro que le da, sabe que él tiene lectura, todo, pero después le empieza a mostrar que se tiene que arrepentir, que eso es vanidad, que no sirve de nada. Exacto, exacto. Y que después, por eso le dice, tenés que nacer de nuevo, y ahí es cuando le dice, tenés que renunciar a tu conocimiento natural y tenés que nacer de nuevo en el Espíritu. Exacto. Y después, me siento muy honrado que lo hayas entendido así, porque era lo que... Claro, porque la verdad que uno siempre lo toma como que, no sé, ahora no me salen las palabras, pero siempre lo aprendí cuando lo leí, no presté esa atención. Claro, claro. Que prácticamente como que fui un Nicodemo. Sabía mucho, ¿no? En mi caso particular. Mirá, yo tuve la suerte de estudiar con gente muy preparada y tuve la suerte de también ver muchos Nicodemos. Nicodemos que han
que forman parte tienen su congregación, su iglesia, que son ancianos algunos. Y en una invitación que me hicieron vi a uno de esos profesores, bien Nicodemo, bajarse del púlpito y iba a acercarse a un chico que estaba con una gorrita, drogadicto, que costó muchísimo que los jóvenes de esa iglesia lo convenzan y lo traigan al culto, y se bajó y llegó a él y le dijo, ¿podés sacarte la gorra? Ese pibe se fue. Los Nicodemos son terribles, ¿sí? Los fariseos, el fariseísmo es terrible, porque te aparta completamente de lo que es la relación. Y nosotros nos llenamos la boca diciendo que no tenemos una religión, sino que tenemos una relación. Claro. Entonces, el religioso es el que no entiende, ¿sí? Claro, no, sí, siempre hablando de cuando uno tiene que predicarle al otro. Exactamente, todos estos son evangelistas. A Juan se lo llamó el evangelista, ¿sí? Y lo que te está enseñando Dios a través de esto es a evangelizar, a entender cómo Jesús con simpleza evangelizaba, ¿sí? Cómo evangelizaba en muchos lados, y como dice el final del libro, si escribieran todo lo que se vivió en esos 3 años del ministerio de Jesús, no cabría el mundo para guardar los libros. Claro. O sea que nosotros apenas sabemos una pizca, pero esa pizca nos tiene que alimentar, ¿sí? Gracias por la pregunta. ¿Vos tenés preguntas para ahora o para después? Lo que él dice, que me encantó lo que dice, es real, es que también Jesús se enfrenta y lo confronta, porque sabe que sabe. ¿Sí? Sabe mucho, entonces lo confronta, primero le dio la oportunidad para que se arrepienta, como no vio, no pasa todo el tiempo. Después, pará, vos sabés un montón, pero no te quebrás. Eso nos pasa todo el tiempo. Por eso todos los días es un día nuevo. Ahí todos los días tengo que arrepentirnos. Es la parte ¿Alguien vio la serie de Chosen, El Elegido? La empezaste a ver. ¿Llegaste a ver la parte de Nicodemo? Los primeros 2 capítulos. Bueno, a ver, es una dramatización, ¿no? Pero Nicodemo se encuentra con él temblando y es como que se había dado cuenta en algo de lo que tenía que hacer. Pero el entorno tampoco se lo permitía. Y se lo ve en un momento mirando a Jesús y a los discípulos y mirando lo que veía, lo que él tenía, y miraba y se termina yendo con lo que él tenía. Todos en el fondo somos un poquito Nicodemos. Con máscaras. Cuando empecé a preparar esta parte, buscaba el qué era y ahí me vino de ponerle máscaras. Porque nos ponemos máscaras siempre. Nos ponemos máscaras. Nos gusta andar en hojotas, pero nos ponemos los mejores zapatos, nos sacamos los zapatos y andamos en hojotas. No tiene nada que ver, puede gustarte las hojotas o los zapatos. Para decir que nos ponemos lo que no somos, hacemos lo que no somos, ¿sí? Y es muy fácil ponerse la máscara y no sacársela, y ponerse los maquillajes y no sacárselos. Sí. Él hace un juego siempre Juan hace mucho juego de palabras, ¿sí? Entre la luz y la tiniebla. ¿Por qué? Porque acuérdense que de una cosa muy importante. Él cuando presenta dice, en el principio era el verbo. Y después al verbo lo presenta como la luz. Y después lo presenta como carne. Y no es que toma esto para que uno se ponga a pensar, sino porque él lo interpreta de esa manera como la mejor forma de poder evangelizar. Todo es evangelización en Juan, todo. Es el libro más perfecto que yo pude haber leído, ¿sí? Los otros son históricos, más que Dios, ¿sí? Y él presenta a Jesús como Dios.
el Verbo hecho carne. Y la luz resplandece siempre en toda la oscuridad. Y eso nos tiene que quedar muy en claro. No va a prevalecer la tiniebla, las tinieblas, la oscuridad, nunca. Si ustedes tienen una habitación donde está un aire acondicionado, la lucecita del aire acondicionado ilumina la pieza. Ahora, si no hay ninguna luz, es una tiniebla total. ¿Mm? La luz está en el mundo, vino al mundo, hizo todo lo que tenía que hacer para nosotros. Claro. Ujú. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quién quiere orar? ¿Alguien quiere orar? ¿Oramos? Amado Padre, gracias, Señor. Te doy gracias que tenemos la libertad y la palabra de estudiarla, de poder escudriñarla, de poder darnos cuenta de que es los huesos separa las coyunturas, que nos ayuda a discernir entre lo que es espiritual de lo que es almático y separar el alma del espíritu, para poder tomar decisiones y poder tomar medidas en nuestra vida. Te damos gracias por Juan, por este hermoso evangelio, y te damos gracias por tu Hijo, la tierra para nuestros pecados y darnos vida eterna. Te pido, Señor, que aumentes nuestra sabiduría y que aumentes nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales y aplaques cada vez más los ruidos y las voces del mundo y del diablo. Te doy gracias por este grupo, te doy gracias y te pido que guardes a cada uno de ellos en el hueco de tus manos, en la vuelta a sus hogares. Te pido por aquellos que no pudieron venir y te doy gracias por Punto de Encuentro, por permitir poder estar acá enseñando lo que vos me llevaste a aprender. Pero teniendo siempre en cuenta que yo voy a tratar de menguar lo posible para que vos crezcas en mí. A vos, señores, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.